Analistas políticos señalan que tras el atentado a la revista en París, el miedo al Islam radical podría terminar beneficiando a los partidos políticos ultraconservadores en Europa, cuyo discurso es crítico con las actuales políticas de inmigración. NTN 24 conversó con el vicepresidente del partido francés Frente Nacional, considerado de extrema derecha. El eurodiputado responsabilizó a los partidos políticos que actualmente gobiernan Europa de permitir el fortalecimiento de radicales religiosos en el continente. ¿Puede el atentado en París beneficiar a los partidos políticos en Francia con un discurso que es considerado xenófobo? El pasado 25 de mayo, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en Francia, el partido ultraconservador Frente Nacional, con un discurso anti-inmigración, consiguió el 38% de los votos en las regiones del norte del país y el 25% a nivel nacional. Analistas políticos señalaron que estos resultados demostrarían que el miedo al Islam radical cosecha votos. En entrevista con el informativo de NTN 24, Louis Alliot, vicepresidente del Frente Nacional y diputado francés al Parlamento Europeo, fue categórico al responsabilizar a los partidos gobernantes en Europa de permitir el desarrollo de tendencias radicales en sus territorios. No sé si va a favorizar a los partidos de extrema derecha. Ni siquiera sé qué es lo que quiere decir hoy extrema derecha. Hay una extrema idiotez por parte de los grupos políticos que gobiernan Europa desde hace 30 años, que dejaron una vez más desarrollarse este laxismo de Estado. Y ahora están reaccionando los pueblos, quieren mayor autoridad, quieren orden y quieren mayor democracia. La democracia pasa por las urnas y por el respeto de los sufragios. Y eso en Francia hoy no ocurre, porque hay 30% de la población que vota por Marine Le Pen, por el Frente Nacional, que no están representados en la Asamblea. Aunque el eurodiputado afirmó que es necesario entender que no todos los musulmanes son radicales, advirtió que Francia no debe permitir la imposición de creencias religiosas extremistas, como es el objetivo de decenas de yihadistas. Muchos individuos musulmanes que viven tranquilamente en nuestro país y que no representan ningún problema. El problema es que dejamos que se desarrollaran las tendencias radicales del Islam en mezquitas, en barrios, y que predican el odio dentro de su comunidad contra otras minorías y que quieren instaurar la ley de la Sharia en Francia. Y eso es incompatible con los valores franceses y con los valores europeos, tal y como lo conocemos el día de hoy. No hay nada que discutir. Ellos son los que tienen que respetar lo que somos nosotros. Ellos no tienen por qué venir aquí a imponernos sus leyes religiosas. El vicepresidente del partido Frente Nacional enfatizó en NTN 24 que su país tiene todo el derecho de criticar al Islam y sus principios. Sí es cierto que todos los musulmanes no son terroristas, afortunadamente. Hoy en Francia todos los terroristas sí lo son. Entonces, no podemos excluir del debate público a estas sectas que ya existen dentro de esta religión. Tenemos todo derecho de criticar a la religión como tal y a los principios que la vinculan. El diputado del partido ultraconservador agregó que es necesario que las monarquías petroleras del Golfo, como Qatar y Arabia Saudita, cooperen con la Unión Europea para garantizar que no haya financiación a yihadistas que luego regresan a atentar contra sus propios países de origen o de residencia. En Bruselas, Bélgica, establecemos contacto en vivo con Joël Lederhoff, responsable de la política de la Red Europea contra el Racismo. Muy buenas tardes, gracias por estar en el informativo de NTN 24, bienvenido. Es un placer. ¿Hay islamofobia en Europa? Y si la hay, ¿usted cree que con los últimos actos se va a incrementar? Sí, hay un riesgo muy fuerte, ya sea sobre la islamofobia o sobre otras formas de racismo. En Europa estos incidentes racistas aumentan cuando llegan incidentes como estos en la actualidad. Ahora estamos muy preocupados porque tenemos que enfrentarnos a eventos muy graves. Hay una gran probabilidad de que estos incidentes de islamofobia aumenten. Ya vimos desde hace 2 días varios ataques, principalmente contra lugares de culto, mezquitas, en Francia. Hay expertos que aseguran que de pronto es tiempo de que en Europa se muestre una mayor tolerancia hacia musulmanes en general, hacia la cultura, hacia su religión.
hacia una persona que lee el Corán, que es musulmán, que es un migrante, ¿cómo deberían manejarse estas políticas a partir de todos estos atentados que se han dado? Bueno, pues tal vez va más allá de una cuestión de tolerancia, en el sentido de que se trata realmente de aceptar y de vivir juntos. No se trata realmente de tolerar, sino de vivir juntos. Aceptar que no podemos discriminar y ser violentos contra las personas por su religión o por su etnia. Y que además de eso tampoco podemos continuamente hablar de racismo con términos que inciten al odio. Así que somos todos los que tenemos responsabilidades y tenemos que ser muy estrictos con esto. Tenemos que reaccionar también diciendo que cuando las cosas se dicen de manera inaceptable en el espacio público hay que hacer algo. Analistas políticos, sí, hay reglas jurídicas que existen para reaccionar a los incidentes racistas, a la discriminación o a las palabras que inciten a la violencia o la discriminación. Y estas reglas tienen que aplicarse de manera muy estricta, pero también es necesario que los políticos, los periodistas y todas las personas que tienen una responsabilidad pública estén muy atentos con sus comunicaciones. Precisamente analistas políticos señalan que tras los últimos hechos, el miedo al Islam radical podría terminar beneficiando a los partidos políticos ultraconservadores en Europa. ¿Usted cree este escenario posible? No puedo hacer una predicción el día de hoy, pero estoy de acuerdo en que existe un riesgo, porque estos partidos de extrema derecha ya están presentes desde hace décadas en Europa. En Francia ya son 30 años que un partido de extrema derecha ocupa un lugar importante en cada elección y estas ideas están presentes, de hecho muy presentes, desde hace mucho tiempo. En este momento, además de los partidos, a veces son periodistas o intelectuales los que demuestran de una manera muy visible esas palabras de discriminación y muy racistas. Así que el miedo ya existe desde hace tiempo, incluso antes de estos atentados, y hay personas que viven de este miedo y que no van a dudar en tomar ventaja de esto. Así que es un riesgo que es muy claro, efectivamente. Por ejemplo, la presidenta del Frente Nacional en Francia ya utilizó este evento para hacer un llamado a que se regrese a la pena de muerte en Francia y asocia el terrorismo con la inmigración. Así que hay fuerzas políticas que van a tratar de recuperar esto para ganar terreno. Ahora, señor Lederov, la libertad, la libre expresión puede tener algunos excesos. Las balas, no. Eso está claro. Esto con respecto al atentado al semanario Charlie Hebdo, supuestamente dicen que es porque ofendía al profeta Mahoma. La pregunta es, ¿hizo mal este semanario en continuar con publicaciones satíricas en cierta forma contra los musulmanes que ya habían anunciado un cierto grupo que se sentía ofendidos por estas publicaciones? Hay reglas desde el punto de vista de los derechos humanos que son muy claras sobre los límites posibles de la libertad de expresión. Y es posible limitar la libertad de expresión cuando existe una incitación a la violencia, a la discriminación o a la hostilidad hacia un grupo determinado. En el caso de Charlie Hebdo, después de las publicaciones que hicieron, y no solamente contra los musulmanes, también criticaron a otras religiones, contra los grupos políticos igualmente. Hubo varios procesos contra ellos, bastante impresionante de hecho, y sus publicaciones no fueron prohibidas por esos criterios. Así que creo que existía un diálogo que no era solamente con Charlie Hebdo, sino con la prensa en general, con la base en esos criterios, con la jurisdicción.
Y claramente Charlie Hebdo estaba dentro del marco de la libertad de expresión. De todas formas, estamos hablando de personas que tenían posiciones muy claras, a veces muy directas, pero que dibujaban solamente con lápices y colores y textos. Así que creo que de todas formas no estamos en un momento donde podamos comparar eso con lo que les ocurrió. Le agradecemos a Joel Lederoff, responsable de política de la Red Europea contra el Racismo, por haber estado con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Muchas gracias. Una buena tarde para usted. Gracias a ustedes.